El Señor esté con ustedes. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Lucas. Todos los publicanos y pecadores se acercaban a Jesús para escucharlo, pero los fariseos y los escribas murmuraban diciendo: «Este hombre recibe a los pecadores y come con ellos». Jesús les dijo entonces esta parábola: «Si alguien tiene 100 ovejas y pierde una, ¿no deja acaso las 99 en el campo y va a buscar la que se había perdido hasta encontrarla? Y cuando la encuentra la carga sobre sus hombros lleno de alegría y al llegar a su casa llama a sus amigos y vecinos y le dice: «Alégrense conmigo porque encontré la oveja que se me había perdido». Les aseguro que de la misma manera habrá más alegría en el cielo por un solo pecador que se convierta que por 99 justos que no necesitan convertirse. Y les dijo también: si una mujer tiene 10 dracmas y pierde una, ¿no enciende acaso la lámpara, barre la casa y busca con cuidado hasta encontrarla? Y cuando la encuentra, llama a sus amigas y vecinas y les dice: «Alégrense conmigo porque encontré la dracma que se me había perdido». Les aseguro que de la misma manera se alegran los ángeles de Dios por un solo pecador que se convierte. Jesús dijo también: un hombre tenía 2 hijos. El menor de ellos dijo a su padre: «Padre, dame la parte de herencia que me corresponde». Y el padre les repartió los bienes. Pocos días después, el hijo menor recogió todo lo que tenía y se fue a un país lejano. Malgastó sus bienes en una vida licenciosa. Ya había gastado todo cuando sobrevino mucha miseria en aquel país y comenzó a sufrir privaciones. Entonces se puso al servicio de uno de los habitantes de esa región, que lo envió a su campo para cuidar cerdos. Él hubiera deseado calmar su hambre con las bellotas que comían los cerdos, pero nadie se las daba. Entonces recapacitó y dijo: «¿Cuántos jornaleros de mi padre tienen pan en abundancia y yo estoy aquí muriéndome de hambre? Ahora mismo iré a la casa de mi padre y le diré: Padre, pequé contra el cielo y contra ti, ya no merezco ser llamado hijo tuyo. Trátame como a uno de tus jornaleros». Entonces partió y volvió a la casa de su padre. Cuando todavía estaba lejos, su padre lo vio, se conmovió profundamente, corrió a su encuentro y lo abrazó y lo besó. El joven le dijo: «Padre, pequé contra el cielo y contra ti, no merezco ser llamado hijo tuyo». Pero el padre dijo a sus servidores: «Traigan enseguida la mejor ropa y vístanlo, pónganle un anillo en el dedo y sandalias en los pies, traigan el ternero engordado y mátenlo. Comamos y festejemos porque mi hijo estaba muerto y ha vuelto a la vida. Estaba perdido y fue encontrado». Y comenzó la fiesta. El hijo mayor estaba en el campo. Al volver, ya cerca de la casa, oyó la música y los coros que acompañaban la danza, y llamando a uno de los sirvientes, le preguntó qué significaba eso. Él le respondió: «Tu hermano ha regresado y tu padre hizo matar al ternero engordado porque lo ha recobrado sano y salvo». Él se enojó y no quiso entrar. Su padre salió para rogarle que entrara, pero él le respondió: «Hace tantos años que te sirvo sin haber desobedecido jamás ni una sola de tus órdenes, y nunca me diste un cabrito para hacer una fiesta con mis amigos. Y ahora que ese hijo tuyo ha vuelto después de haber gastado tus bienes con mujeres, haces matar para él el ternero engordado». Pero el padre le dijo: «Hijo mío, tú estás siempre conmigo y todo lo mío es tuyo. Es justo que haya fiesta y alegría, porque este hermano tuyo estaba muerto y ha vuelto a la vida, estaba perdido y ha sido encontrado». Palabra del Señor. Comenzamos a recorrer este hermosísimo capítulo 15 del Evangelio de Lucas, que nos trae las parábolas de la misericordia. Y estas parábolas de la misericordia, bueno, las 2 primeras, están tomadas de la vida diaria, de la experiencia cotidiana que tiene el israelita medio que vive
en tiempos de Jesús. Y plantea dos casos, ¿no? El caso de la oveja perdida, a qué pastor a lo mejor alguna vez no se le ha perdido una ovejita y tiene que ir a buscarla y encontrarla es una gran alegría, porque, en cierto modo, ahí el ganado era menudo, no había mucha cantidad y las pocas que habían servían para el sustento de la familia, con su lana, con su leche. Entonces, perder una era verdaderamente una tragedia y encontrarla era también un motivo de gran alegría. O a qué ama de casa a lo mejor no se le pierde algo de valor y pone la casa patas para arriba hasta que la encuentra. Dos relatos muy explícitos y al mismo tiempo muy cotidianos que le dan pie al Señor para decir sí, en el cielo hay tanta alegría y mucha más cuando un pecador se arrepiente, se convierte y vuelve al buen camino. Pero luego les propone la parábola de el hijo pródigo. Parábola del hijo pródigo, del padre misericordioso, del hermano celoso, no importa, como la quieran llamar y según por qué lado la quieran encontrar. Y acá tenemos el relato de la decadencia del ser humano a causa del pecado. Y todo este relato está lleno de simbolismo que para el piadoso israelita que escuchaba este relato en ese momento, este era un relato terrible. La situación de este muchacho es tremenda, es pecador de pecadores de pecadores, es lo peor de lo peor de lo peor. Fíjense, como primera medida, encara al padre y le pide que le anticipe la herencia. Primer problema. El respeto a los mayores, el respeto a los padres. ¿Cómo sos vos el que tenés que tratar de ayudar a tus padres, no que tu padre te dé la parte de tu herencia? Para el concepto del israelita, para el concepto de los 10 mandamientos, el cuarto mandamiento, honrar padre y madre, este hombre estaba deshonrando a su padre. Segundo, juntó lo que tenía y se fue. Se separó del padre, se separó de ese vínculo que le daba sentido a su ser, que le daba su pertenencia, se separa de su padre. Se va a un país extranjero, terrible, abandonaba la tierra de Israel, abandonaba la tierra de sus padres para irse por su cuenta y dilapidar su fortuna, dilapidar los bienes que tenía. Y los gastó de la peor manera posible haciendo vida de pecador empedernido. Cuando ya no le quedaba nada, tuvo hambre. Entonces se puso a trabajar al servicio de un extranjero. Otro problema. ¿Cómo un hijo de Israel va a trabajar para un extranjero? Es algo inconcebible. Pero peor aún, este extranjero lo manda a cuidar cerdos, animal maldito, animal impuro. El cerdo era un animal impuro porque son animales que tienen la pezuña hendida. Entonces son animales impuros. Y está prohibido consumirlos, mucho más aún cuidarlos. Pero se muere de hambre. Entonces va a cuidar los cerdos. Pero es tanto el hambre que tiene que querría alimentarse de las bellotas que comen los cerdos. Peor que peor, o sea, no solo llegó al fondo del pozo, sino que fue todavía más para abajo. Y esto es aplicable y esto el piadoso israelita lo entendía muy bien. Era una persona que había cortado su vínculo con su casa, con su pueblo, con sus padres, con su familia, se había ido lejos, había dilapidado lo que tenía y ahora estaba pagando las consecuencias. Entonces ahí es cuando el hijo pródigo reacciona. Y este muchacho, la primera reacción que tiene es una reacción estomacal. Tiene hambre y dice, en la casa de mi padre los sirvientes están comiendo mejor. Me parece que voy a volver para ahí. Pero después recapacita y dice, no, así no puedo volver.
Entonces reconoce todo lo que hizo, reconoce su pecado y dice, he pecado contra mi Padre, he pecado contra el cielo. Entonces voy a volver y le voy a decir a mi Padre, perdóname, pequé contra el cielo y contra ti, tratame como a uno de tus servidores. Y ahí comienza el camino de regreso. Fíjense que la primera reacción fue estomacal, pero después recapacitó y se dio cuenta que todo esto era consecuencia del pecado y que él tenía que volver del pecado, reinsertarse en lo que era su tronco, su hilo primordial. Tenía que volver junto a su Padre. Y ahí es cuando vuelve, porque ahí se da cuenta que ese haberse separado del Padre es la causa de todos sus males, la causa primera de todos sus males. Entonces él vuelve junto a su Padre, le pide perdón, pero antes de esto, el Padre lo ve venir a lo lejos, se conmueve, andás a ver en qué estado estaba, lo ve venir a lo lejos, se conmueve, corre a su encuentro, lo abraza, lo besa, y él ahí le dice, se humilla, le dice, Padre, pequé contra el cielo y contra ti. Y el Padre dice, bueno, no importa, eso ya está, eso ya pasó, ahora volviste, estás vivo. Te tengo de nuevo conmigo. Entonces organiza una fiesta. Pero antes de organizar una fiesta, o mientras se organiza la fiesta, llama a sus servidores y les dice, pónganle la túnica, vístanlo, pónganle sandalias en los pies, pónganle el anillo en el dedo y hagamos la fiesta. Y estos tres elementos son sumamente significativos. Él fue para decirle al Padre, tratame como a uno de tus servidores. Pero el Padre le dice a los servidores, pónganle la túnica. La túnica era la vestimenta del Señor. El esclavo usaba túnica corta, el Señor usaba túnica larga. ¿Por qué? Porque el esclavo tenía que trabajar, o el servidor tenía que trabajar en el campo, y la túnica larga le molestaba porque se enredaba con los productos del campo, ¿no es cierto? Con las zarzas, con las espigas de trigo, con lo que hubiera ahí, sembrado. Entonces tenía que llevar, no podía llevar la túnica larga. La túnica larga era la vestimenta del Señor. No era la vestimenta que usaba el servidor para trabajar en el campo. Le dice, póngale sandalias. La sandalia también era el calzado del Señor, porque los servidores, los que iban a trabajar en el campo, no podían usar sandalias, usaban botas. Usaban un calzado cerrado. ¿Por qué? Porque los espinillos, las zarzas, etcétera, etcétera, le lastimaban los pies, tenían que protegerlos. El Señor iba con sandalias. Pónganle el anillo en el dedo. El anillo era representativo del clan, de la familia, de la pertenencia a un determinado grupo. Simbolizaba que el Padre le estaba devolviendo plenamente su estatus como hijo, como señor de la casa. La túnica larga, las sandalias, el anillo. Y entonces comienza la fiesta. Esa actitud del Padre misericordioso es la que el Señor está resaltando, porque ese Padre misericordioso vio de lejos el arrepentimiento de su Hijo, se conmovió, lo recibió, se alegró, como el pastor cuando recuperó la ovejita perdida, o como la señora cuando encontró esa cosa de valor que se le había perdido. El Padre recuperó a su Hijo que se había perdido. Ese Padre misericordioso, esa es la misericordia de Dios. Ese Padre misericordioso está representando la misericordia de Dios. Porque ese Hijo que se mandó las 1001, reconoció su pecado, se arrepintió, se humilló y pidió perdón, y el Padre lo perdonó. Esa es la raíz de la misericordia de Dios, el arrepentimiento del pecado. Mientras nosotros no seamos conscientes de que somos pecadores, no seamos conscientes de nuestros pecados,
no podemos experimentar la misericordia de Dios. El hijo pródigo estaba todo bien, estaba disfrutando de la vida, pero llegó un momento en el que la misma vida le hizo dar cuenta de que estaba yendo por el camino equivocado y de que tenía que volver al Padre. Y ahí es cuando él reacciona, recapacita, pide perdón, se humilla. Y el Padre, con un corazón enorme, lleno de misericordia, lo perdona, lo abraza y lo restablece en su condición de hijo. Esa es la misericordia de Dios. Ese es el mecanismo de la misericordia de Dios. No nos confundamos. Dios es infinitamente bueno y misericordioso, sí, pero de nosotros espera el arrepentimiento, tomar conciencia de nuestros pecados y saber pedirle perdón. Alabado sea Jesucristo.